A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Más de 7.7 millones de venezolanos decidieron abandonar el país por las condiciones que cada vez se agravan más en materia social, política, económica. Pero este fenómeno migratorio no solamente obedece a una nacionalidad. Los expertos aseguran de que se trata de un fenómeno global que ha impactado profundamente a nuestra región, al continente americano. Para profundizar sobre este tema, hemos invitado a dos expertos en la materia, que no solamente han seguido el tema en materia regional, sino que conocen muy bien también la realidad venezolana. Vamos a conversar a continuación con Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, y también con Diego Area, quien es el director adjunto del Departamento de Desarrollo del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. A ti, Gaby, por la invitación. Gracias, Gaby. Muy contento de estar aquí con Betilde compartiendo escena una vez más. Betilde, quería comenzar contigo para explicar un poco qué pasa en materia migratoria en el mundo entero y en particular en América Latina. ¿Por qué son tantos? Hablan de, por ejemplo, más de 8.000 personas que ingresan diariamente a Estados Unidos, o al menos 2.000 personas que a diario pasan justamente por ese peligroso camino del Darién entre Colombia y Panamá. ¿Qué está pasando en el mundo? Definitivamente el fenómeno migratorio ha sido una constante en la región de las Américas. No podemos desconocer la historia de migración que hemos tenido como países que recibimos migración y como países que también tenemos migrantes en otros, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es lo que tú muy bien planteas, Gaby, de que estas tendencias a movimientos migratorios y de desplazamiento forzado en la región se han acentuado muchísimo en tiempos recientes por una serie de factores estructurales que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza, por un lado, temas de movilidad social, pero por otro, también hay otros factores que tienen que ver con la persistencia de la violencia e inseguridad ciudadana combinada con situaciones de quiebre democrático que lamentablemente está causando que las personas tengan que salir. Entonces, el escenario que vemos hoy, en 2024, es la migración como un fenómeno verdaderamente hemisférico. No es que está pasando en pedacitos del hemisferio, no, esto está pasando en todos los países, y todos los países de las Américas se ven afectados como países de origen, tránsito, destino y a veces hasta de retorno voluntario o involuntario, dependiendo de la naturaleza de ese retorno. Y muy brevemente, para contextualizar la conversación que estamos teniendo el día de hoy, estamos hablando de, por supuesto, los más de 7.7 millones de personas venezolanas desplazadas que tú mencionas, y se le agregan también la migración de personas de Guatemala, Honduras, ya no tanto de El Salvador, pero de estos países de Centroamérica hacia el norte, por, digamos, dinámicas históricas de migración hacia Estados Unidos, la migración de personas haitianas, que sabemos que Haití hoy en día en las Américas es un país de muy alta prioridad, con un quiebre en el funcionamiento del Estado, el monopolio de la fuerza, violencia permanente, y eso está también resultando en una migración silente, pero cada vez más pronunciada, de personas haitianas saliendo de esa parte de la isla española, al igual que tenemos también incrementos, sobre todo en encuentros en frontera de Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos, de personas ecuatorianas, también debido a situaciones de violencia extrema que se están dando ahí. O digamos, situaciones de violencia, no sé si extrema, pero digamos, más bien retiro esa palabra, pero causadas por la presencia e influencia del crimen organizado, con digamos, una cereza en el cherry on the top, decimos en inglés,
que es la de personas extracontinentales. En las Américas también tenemos una dinámica de llegada de personas de África, del sudeste asiático, que llegan a países de Sudamérica y de forma aérea y luego hacen la ruta caminante hacia Estados Unidos, pasando por situaciones tan difíciles como la que tú mencionas del tapón del Darién. Vamos a profundizar un poquito en esta conversación más adelante sobre eso, pero son puntos críticos humanitarios que definitivamente ilustran la intensidad del fenómeno migratorio a nivel regional y la necesidad de dar respuestas de política pública para proteger a estas personas. Diego, quería tu visión general con respecto a este fenómeno hemisférico, como lo señala Betilde, y sobre todo, ¿qué provoca esa migración masiva? Hablaban en principio de temas económicos, pero también la política entra en juego, que no hay oportunidades, que no hay condiciones de vida para que esos ciudadanos se desarrollen, no necesariamente que no puedan tener suficiente dinero en el bolsillo. Gracias, Gaby. Bueno, como construyendo a partir de lo que Betilde nos contó, que fue una explicación bastante comprensiva de la realidad actual, pero también histórica de la migración dentro de la región, porque no es nuevo, sí, definitivamente ha sido exacerbado por distintas causas. No podemos olvidarnos, parece que pasó hace demasiado tiempo, pero la pandemia exacerbó y aceleró los procesos de desigualdad, procesos de violencia en la región y a nivel global. Y eso, obviamente, una vez que se relajaron las limitaciones que impusieron los estados para el libre tránsito, ciudadanos de alrededor del hemisferio decidieron, y esto aquí me quiero detener un poco, Ujú. es una decisión que no es fácil, no es una decisión que se toma a la ligera. Las condiciones materiales que viven estos millones de ciudadanos, de seres humanos, son tan duras que deciden dejar atrás su vida, sus costumbres, su cultura, su entorno, y su comunidad para aventurarse a un camino que no necesariamente conocen, que no saben los peligros o que incluso sabiendo los peligros que pueden correr, deciden incluso igual buscar un futuro mejor, buscar un futuro de supervivencia. La política entra en juego y la política lo afecta definitivamente, porque detrás de toda esta historia que estamos contando está la erosión de las instituciones democráticas que han sido afectadas en los últimos años por distintas razones, pero una de las cuales quiero hacer mención hoy es la excesiva polarización que se vive, de nuevo, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Y por eso, Gaby, tú bien dices que esto es un fenómeno que no solo está ocurriendo en esta región, sino que alrededor del mundo vemos como éxodos masivos de personas huyendo de guerras en unos casos, o huyendo de situaciones humanitarias complejas en otros, buscan un futuro mejor. Después, hay una cosa que me gustaría destacar, que es cómo se vive desde los Estados Unidos este fenómeno, ¿no? Los Estados Unidos está teniendo, nos acercamos preguntabas por la política, y nos acercamos a la elección presidencial en los Estados Unidos. Hemos visto, yo diría con preocupación, cómo los partidos, es decir, los candidatos y sus campañas para apelar al sentimiento popular, que en su mayoría en los Estados Unidos se caracteriza por tener algún tipo de resistencia a la falta de control y de un ordenamiento de la migración a los Estados Unidos, elevan mensajes, elevan retóricas que son anti-migrantes, despersonalizando la realidad y las condiciones materiales de las cuales están escapando estos millones de latinoamericanos y de ciudadanos del mundo. Y quiero cerrar y me gustaría seguir la conversación en torno al tema de qué hacer, más allá de la política, de lo que dice la política para ganar votos, es decir, que con libertad los políticos y los que quieren influenciar las narrativas y las mentes de los electores presentan sus paquetes de propuestas políticas, pero lo que queremos ver y lo que creo que hacia donde deberíamos ir para poder estabilizar este fenómeno es a la creación de políticas ordenadas y compartidas entre países que faciliten el tránsito, que regularicen a los migrantes. Estoy seguro que Betilde nos va a poder dar
una gama de medidas que pueden tomar los gobiernos para poder disminuir el impacto tan duro que tiene esta realidad, tanto en los Estados Unidos como en México, los países de tránsito y los países... pero también quiero destacar que no solamente son medidas migratorias, no los podemos ver solamente como medida de alivio. Yo creo que ese es el rol de Betilde y de las organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, es bueno, mitigar el impacto ya creado, pero también tenemos que ir un poco más hacia atrás y pensar sobre tu pregunta inicial, cuáles son las causas raíces de estos fenómenos. Y la causa raíz es el desgobierno, es la falta de oportunidades para que la gente pueda superarse y crecer y poder construir una familia, vivir en prosperidad, vivir en libertad, vivir sin ser víctimas de acoso, de abuso y de violencia, unas condiciones que son verdaderamente tan trágicas y traumáticas que impulsan, empujan, obligan a millones de ciudadanos de dejar su casa, su abrigo, lo que conocen para buscar un futuro incierto y en muchos casos muy duro y muy difícil de Diego, con sobrellevar. respecto a esas políticas, por ejemplo, esa polarización que existe dentro de Estados Unidos no ayuda a que se creen soluciones. Por un lado, algunos partidos políticos dicen que Joe Biden ha sido muy abierto con sus palabras y prácticamente ha invitado a los migrantes a venir sin mayores restricciones. Por otro lado, ellos dicen que tienen que proteger a esos migrantes, que se trata de un fenómeno global. ¿Cuáles son las posiciones que deberían coincidir aquí dentro de Estados Unidos para empezar a tener una política que tenga controles, que sea una migración ordenada y que tampoco someta a tanto peligro a todas estas personas que también quedan a merced de estos grupos, para luego abordar con Betilde el tema de también las políticas regionales que debemos asumir? Aquí en Estados Unidos, ¿qué han analizado ustedes en el Atlantic Council que debería hacerse de ambas partes, de ambos partidos? Gracias, Gaby. Bueno, lo primero es que estos son discusiones cíclicas que se dan normalmente alrededor de periodos electorales en su máximo esplendor. Y vemos cómo también medios de comunicación e influenciadores de narrativas exponen y de alguna forma caracterizan a los migrantes con ejemplos negativos, con ejemplos que son, sí, que caracterizan a los migrantes como delincuentes, como quienes vienen a este país no a trabajar, sino a delinquir. Pienso que la solución es un tema muy difícil y es un tema de difícil conexión, es un tema que veo mucha dificultad de en que exista un consenso de ambos partidos en buscar soluciones conjuntas a este problema. Sin embargo, creo que la migración, es decir, un primer punto está pensar en la causa raíz y en cómo los Estados Unidos puede seguir ejerciendo políticas que lideren y promuevan la cooperación internacional para la mitigación de este fenómeno de erosión institucional, de que trabaje con sus aliados regionales para seguir fortaleciendo la democracia en los países vecinos, seguir dándole oportunidades, seguir trabajando junto con la empresa privada estadounidense y occidental para seguir invirtiendo y llevando oportunidades y prosperidad a la región, buscando con organizaciones como la Organización de Estados Americanos, pero otras organizaciones de cooperación internacional, entrar a empoderar a las comunidades. Es decir, es un trabajo, ese es el trabajo inicial de la causa. Luego, cuando más allá de todos los esfuerzos que haces como país, igual va a haber ciudadanos que van a decidir migrar y van a decidir ir a buscar un futuro mejor y eso creo que es un fenómeno histórico que no lo vamos a poder detener. Creo que esta es una segunda conversación un poco más compleja. Yo creo que es más difícil que este cuarto virtual, es una conversación un poco más compleja que eso. Sin embargo, sí, la entrada, el ordenamiento de el flujo de personas que entran en los Estados Unidos es un tema del cual no podemos escapar porque es el clamor, es lo que pide la mayoría de los estadounidenses, del público, de los ciudadanos americanos. Sin embargo, creo que se ha utilizado en el pasado y en el presente, se utiliza como una bandera política y no con una verdadera intención de solucionar los problemas de políticas
Creo que una vez terminada la elección va a haber más espacio para buscar encuentros entre quienes definen estas políticas, porque la política lo que hace es enturbiar, contaminar y ensuciar esta discusión que es humanitaria. Lo que creo que a lo que hago un llamado yo desde acá, desde mi pequeño espacio, es a que pensemos en estas personas como vidas, como seres humanos, tengamos una perspectiva humana de la migración y entendamos que esta gente escapa de situaciones muy complejas y que tenemos que buscar soluciones viables, sí, para que haya una entrada más ordenada de migrantes a los Estados Unidos. Hay que ver que hay una discusión paralela, que es qué se hace con los migrantes que ya están en los Estados Unidos, cómo se regulariza a esos migrantes. Yo dejo a Betilde para que nos hable más de cómo pueden hacer los países de tránsito y receptores aparte de los Estados Unidos para poder generar condiciones en esos países de tránsito y poderles ofrecer oportunidades a los migrantes que entran allá. Pero de nuevo, la política y las políticas no siempre hablan el mismo idioma y tenemos que tratar de pensar más en qué medidas concretas podemos tener para disminuir el impacto negativo de este fenómeno. Yo quizás añadiendo a lo que está comentando Diego, detrás de las soluciones que se puedan dar dentro de Estados Unidos o cualquier país receptor, siempre está la tensión de cómo, o digamos, cómo reconciliar la tensión entre el mandato y legítimo derecho de un Estado de proteger sus fronteras, por un lado, y el mandato digamos, imposición de estándares internacionales para proteger los derechos de las personas que están en una situación de movilidad humana, al igual que las comunidades que los están recibiendo. Y lograr ese balance es algo muy difícil por los factores que ya muy claramente Diego acaba de señalar. Lo que sí es un hecho es que respuestas desde Estados Unidos y otros países receptores definitivamente se tienen que encargar de cómo asegurar el control en fronteras y saber quiénes efectivamente están entrando, bajo qué condiciones, con chequeos de background checks, que eso se tiene que hacer definitivamente, ¿verdad? Pero dando también opciones de regularización para que estas personas no queden en las sombras, sino que puedan acceder a derechos básicos en el país que están llegando, a Estados Unidos o cualquier otro. Y en el caso particular también de Estados Unidos, muy importante que se pueda invertir en fortalecer los sistemas de asilo, que es, digamos, la primera opción que la gente está optando al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a asegurar de que las personas que están llegando están accediendo a la opción de regularización o una solicitud de asilo porque sus condiciones así lo determinan? ¿Y cómo vamos a acelerar las respuestas que estos sistemas, el sistema de asilo de Estados Unidos puede brindar a la gente? Lo que es un hecho, y ahí yo pesco algo que también mencionó Diego, es que vamos a tener que llegar al llegadero, vamos a tener que llegar a la situación donde en Estados Unidos, de forma bipartidista, se acuerde una solución al tema migratorio. Las condiciones no están dadas en este ciclo en el que estamos, pero eventualmente la gente sigue llegando. Por tanto, las respuestas las vamos a tener que tener. Betilde, no solamente se trata de fortalecer ese sistema de asilo, sino también de sincerarlo, porque hay muchas personas que como lo ven como única o primera opción, están abusando de un sistema que no necesariamente está diseñado para los ciudadanos de todo el hemisferio. Eso lo vamos a revisar en la próxima parte aquí en su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con dos expertos de lo que sucede en materia hemisférica, en temas de migración y las problemáticas sociales, económicas que atraviesan los países de América Latina. Estamos conversando con Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, y con Diego Area, quien es director adjunto del Departamento de Desarrollo del Centro de Pensamiento el Atlantic Council. Dejaba una pregunta abierta, Betilde, con respecto a ese sistema de asilo político. Pareciera que los ciudadanos de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela son los que son perseguidos políticos y serían la primera opción en tener ese asilo.
Sin embargo, todas las naciones vemos personas de Chile, de Argentina, de México, de todas partes, que apenas llegan a la frontera piden asilo. Eso complica mucho más el sistema, no hay manera de dar respuesta rápida. ¿Qué está pasando con este sistema? Hay algunos que dicen que ya se rompió porque abusaron demasiado de él y cómo no solamente se puede fortalecer, sino también sincerar de que pidan asilo en primer lugar los que realmente representan esa persecución política. Pues lo que está ocurriendo es que la opción de solicitar asilo se está convirtiendo en la, digamos, en la acción default al pisar territorio estadounidense, y eso lamentablemente está poniendo muchas presiones en los procesos y en las, digamos, el staff que tiene que dar respuesta a estas solicitudes. Por eso sabemos, y bueno, de muchas experiencias de personas venezolanas que pidieron asilo legítimamente, que llevan 5, 7, 10 años esperando una respuesta, con todas las implicaciones que eso puede tener para esas personas y sus familias. No sé, cosas tan concretas que discutíamos ayer en un evento en el Congreso de Estados Unidos, el hecho de no poder acceder a becas, el hecho de no poder salir del territorio estadounidense, ¿verdad? Porque tienes que esperar el asilo para poder efectivizar salidas del país. Y en la práctica lo que está ocurriendo es que el uso y superabuso del sistema de asilo pone presiones importantes en la capacidad de respuesta del sistema de asilo norteamericano para acoger a estas poblaciones. El problema quizás ahí es estructural, en el sentido de que no tenemos a nivel regional, y yo aquí le doy una mirada interamericana a este punto de la conversación. Tenemos en la actualidad marcos jurídicos de protección de derechos de personas trabajadoras migrantes y sus familias. A nivel de ONU tenemos una convención que permite darle la protección y facilitar la regularización, entrada, asentamiento, acogida de estas poblaciones. Por otro lado, contamos también con una convención, la del 51, para las personas refugiadas, que establece 5 condiciones súper claras de cómo, de qué con qué se necesita cumplir para poder darle a una persona el reconocimiento como persona refugiada, ¿verdad? De persecución política, que tú has mencionado, pero también pertenecer a un grupo social en específico, y un par de temas religiosos, ¿verdad? Y un par más. Y en el caso particular de la región de América Latina, se aprobó en el 84 un documento que lo podemos todos ir a mirar, que es la Declaración de Cartagena, que expande la definición de refugiados, incorporando otras definiciones bajo las cuales definitivamente Venezuela cae, y países dentro de la región han utilizado esa definición para dar reconocimiento como refugiados a venezolanos. Habiendo dicho esto, el tema ahí es, ¿qué hacemos con las personas que se mudan de países como Venezuela o de otros países que no calzan directamente en el sistema de protección de trabajadores migrantes, o que no calzan directamente en la definición de refugiados del 51, que por cierto es la que utilizan en Estados Unidos, esas 5 condiciones? Está pasando que no quedan en una especie de limbo jurídico. No tenemos en la actualidad a nivel interamericano un marco de protección para esos que caen en el medio, que no calzan directamente en estos 2 marcos de protección que acabo de mencionar, encontrándonos en una situación de que las personas abusan las otras categorías y de algún modo terminan impactando a aquellos que sí legítimamente pudieran tener un caso de asilo y sí legítimamente siguen esperando una respuesta para poder terminar de regularizarse en Estados Unidos o en el país que los está recibiendo. Digo todo esto porque creo que también tenemos una tarea pendiente hacia el futuro, y es pensar qué marcos de protección vamos a generar a nivel interamericano para proteger a estas personas que acabo de describir, u otras como por ejemplo los migrantes o refugiados climáticos, que sabemos que estamos teniendo, pero en la actualidad no contamos con una categoría y un marco de protección. Ujú. Diego, quería también contigo abordar el tema venezolano porque se nos va volando el tiempo, el tema de las condiciones actuales en las que se encuentran los venezolanos. Unas elecciones que están lejos de ser libres y justas. Hay quienes aseguran que viene una nueva ola migratoria, hay quienes dicen que esto va a seguir de manera constante. ¿Cómo ves tú esas condiciones? Ustedes han hablado con varios candidatos, han promovido justamente ese encuentro ciudadano. ¿Cómo esas condiciones afectan directamente al venezolano que decide irse de su país? Bueno, Gaby, primero te digo que
lo que está a la vista no necesita anteojos y el clamor mayoritario, casi total de los venezolanos por aspiración de cambio que se repiten absolutamente todas las encuestas de opinión y lo que se escucha en la calle, lamentablemente no va a poder conducir eh, por mecanismos institucionales a un cambio real, porque quienes están en el poder han generado todo un sistema para limitar la voluntad de la mayoría y poder perpetuarse en el poder. A partir de allí, estoy de acuerdo con tu perspectiva de que la migración venezolana es algo que llegó para quedarse y que va a continuar, porque el venezolano, la colectividad, la comunidad internacional no piensa en el gobierno, quienes hoy controlan el poder, en un gobierno capaz de mejorar las condiciones materiales y actuales del país, las condiciones económicas, las condiciones sociales, disminuir la violencia, después de 25 años de sistemáticos fracasos en esos espacios. Las mayorías buscarán un mejor futuro en otras latitudes. Lamentablemente, los venezolanos hemos llegado cada vez más a más latitudes en Latinoamérica, generando una presión muy importante en las economías de los países, tanto de tránsito como receptores. Estamos hablando de millones de personas que llegan en una cantidad muy corta de tiempo y que necesitan ir al colegio, necesitan ir a los hospitales, necesitan recibir los servicios públicos y los gobiernos no se dan abasto para esto. Así que las condiciones, cuando pienso en la trayectoria política venezolana, en este momento, no, lamentablemente, no veo un espacio, una posibilidad real, tangible de cambio político mediante las instituciones democráticas, mediante elecciones libres. El gobierno de Nicolás Maduro se ha dedicado a limitar la posibilidad de que la candidata que con mayor popularidad en el país pueda competir de forma libre, de forma democrática y competitiva. Por ende, lo que pareciera es que vamos a tener una reedición de eventos anteriores en los cuales el gobierno se perpetúa una vez más por 6 años más en el poder y esto generará obviamente reacciones internacionales, ¿no? Reacciones de sus vecinos. Vimos que ayer hubo un encuentro entre el presidente Petro y el presidente Maduro, en el cual el presidente Petro intenta eh, promover algún diálogo que lleve a mayores espacios de participación. También vemos a un vecino, el vecino del sur, que habla más duro y tiene unas ambiciones más globales, que es el presidente de Brasil, Lula da Silva, que también ha expresado su preocupación por estas medidas, pero de una forma tibia, por cuanto, cuando pensamos en la trayectoria de los próximos meses, veremos que la comunidad internacional, más allá de su presión sobre el gobierno de Maduro, es poco probable que se le permita a la candidata que tiene mayor aceptación en la población venezolana de poder competir en unas elecciones libres. Hablábamos un poco antes y quiero hablar sobre ese tema. Hablábamos antes de los temas de asilo y cómo la gente abusa de los asilos tratando de buscar cualquier herramienta que está en sus manos para sobrevivir, ¿no? No, tenemos que, de nuevo, humanizar la conversación. Estas son personas que vienen escapando de muerte segura, de ser víctimas de violencia, de hambre, etcétera, y vienen a este país buscando futuro, es la herramienta que encuentran, pero sí, en efecto, tiene impacto inmediato en quienes sí hemos venido a este país escapando de persecución política, como es el caso nuestro, de mi familia, quienes venimos hace exactamente 8 años a este país tratando de buscar un mejor futuro, escapando de la persecución política, y este es el momento en el que todavía no tenemos ninguna respuesta del sistema, porque el sistema está sobrecargado, colapsado, sin recursos suficientes para atender la cada vez más creciente ola de personas que vienen con casos similares al mío y personas que vienen en condiciones mucho más precarias que en el mío, que es la mayoría de quienes están migrando. Por eso es que países como los Estados Unidos, por eso es que países como Brasil, como Colombia, que reciben migrantes, tenemos que mirar a las causas raíces de las crisis políticas. Sí debemos aliviar la migración, tenemos que tener políticas
para ayudar a mitigar el impacto negativo de la migración, pero tenemos que mirar a las causas, raíces, tenemos que mirar a cómo la erosión de los principios democráticos ha generado, ha producido, ha reproducido este fenómeno que tanto impacto ha generado, que es la masiva migración, que si no los venezolanos, la mayoría de las personas, no ven posibilidades de cambiar su realidad mediante el voto, mediante los mecanismos que tiene, seguirá buscando en otras latitudes un futuro mejor, donde pueda, mediante su voto, ejercer su voluntad de vivir en un país con una realidad distinta. Nos corresponde hacer una nueva pausa, pero al regreso también quiero abordar junto a ustedes el tema de si viene una nueva ola migratoria tras las elecciones, si los números se van a mantener de manera constante y también el elemento sanciones. La próxima semana vencen algunas licencias para esa flexibilización que ha permitido un poco más de movilidad en el mundo energético en Venezuela. ¿Eso tiene impacto directo en el tema migratorio? Ya lo abordamos a continuación aquí en Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con Diego Area del Atlantic Council y con Betilde Muñoz Pogosian de la Organización de Estados Americanos. Diego, quería abordar contigo el tema de las sanciones. Hay quienes analizan que no solamente el tema de las elecciones, sino también las sanciones podría tener un impacto en la decisión que puedan tomar los venezolanos a futuro. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que si hay flexibilización o no la hay, habrá un comportamiento distinto en los ciudadanos de Venezuela? Creo que si hay elecciones libres, habrá un comportamiento distinto de los ciudadanos de Venezuela. Pienso que la administración Biden no pareciera tener apetito de volver a la política de máxima presión que fue enarbolada por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, de no dejar inscribirse y competir en condiciones normales a la candidata con mayor popularidad, María Corina Machado, es probable que se restrinjan que los Estados Unidos busque tomar medidas de restricción en el ámbito de sanciones, específicamente sanciones petroleras. Eh, la discusión está, Gaby, me la imagino más una discusión táctica, técnica. Se habla de de restricción de compra-venta de crudo en moneda estadounidense, en dólares, como uno de los escenarios. Hay otros escenarios que también se han discutido que están sobre la mesa. Ninguno es una vuelta a máxima presión. Por ende, yo veo que el impacto en la migración de que se eleven las sanciones de forma técnica, táctica, limitada, va a ser profundamente limitado, no va a afectar en gran medida, no va a generar una nueva ola de migración, un anuncio de que no se va a poder comprar crudo con dólares, eso lo dificulto profundamente. Lo que creo que sí va a multiplicar la migración es casos como el de Tarek El Aissami. Esos son los casos, la profunda corrupción que se ve en Venezuela y que se ha visto reflejada. Ni podemos entender la mayoría de quienes vemos las cifras en dólares de millones y millones de dólares que esa red, que es solo una de las redes, de tantas redes que existen eh, como parte del gobierno, que han sustraído, que le han robado a la economía venezolana. Lo que puede generar mayor migración es que se siga profundizando ese sistema corrupto que vive hoy en Venezuela. Las sanciones tienen un efecto limitado, deberían estar pensadas para cambiar la conducta de a quienes son impuestas. Dudo que las sanciones en este momento, sin tener una naturaleza de máxima presión, vayan a generar ningún cambio de conducta en el régimen. Las sanciones serán más como una medida de una señal de política exterior de los Estados Unidos de recrudecimiento de las relaciones, pero no a una vuelta a máxima presión. Por ende, dificulto que haya una nueva ola de migración que resulte de las sanciones. Sin embargo, pienso que sí aumentará la migración de continuar el gobierno actual en el poder. Betilde, también quería tu punto de vista con respecto a esto y sobre todo si son olas migratorias pos elecciones o pos sanciones o realmente es un fenómeno que podríamos llamar
que está allí de manera constante. ¿Cómo lo ves? La verdad que el análisis que hacemos desde la OEA a nivel regional ha sido un fenómeno continuado. Y un poco para sumar a lo que plantea Diego, si más allá de esa reflexión que también adhiero, miremos los datos. Desde el levantamiento de algunas de las sanciones que se hicieron en esta administración, los flujos de venezolanos saliendo y encuentros en fronteras no han bajado. Solamente en el caso de las personas pasando por el Darién, sabemos que fue la nacionalidad digamos, representada como los mayores números de personas migrantes pasando por el Darién, 500.000 solamente en 2023. O sea que si miramos una relación, obviamente tendríamos que hacer un estudio de causalidad específica para entenderlo, pero si miramos los números globales, sabemos que ese levantamiento de sanciones no tuvo un impacto en el número de personas saliendo y migrando desde Venezuela. Han continuado y coincido de que si no se logra, o sea, ante la ausencia de una solución electoral en Venezuela, que pareciera que hay en el horizonte, pero sabemos que hay de parte del régimen muchos elementos que están obstaculizando el logro de esa salida electoral, deberíamos anticipar flujos continuados de personas venezolanas desplazándose en el hemisferio, de forma tal que si no se da esta solución, digamos, desde una mirada integral de la migración, no podemos hablar de la migración solo mirando lo que hacen los países receptores o lo que hacen solo los países de tránsito. Una visión multidimensional donde el país de origen, tránsito, destino, retorno, tienen un rol que cumplir. Entonces, digo todo esto porque hay que poner la mirada de nuevo en las razones por las que las personas salen de su país de origen, Venezuela, y evaluar y empujar soluciones políticas a lo que está ocurriendo y las posibilidades reales de que la candidata favorecida por la mayoría de los venezolanos para liderar una oposición democrática pueda participar plenamente en un proceso electoral que ojalá dé una solución política también a la realidad venezolana. Diego, hay quienes aseguraban que si no hay presión en contra del régimen de Nicolás Maduro es prácticamente imposible que esas elecciones libres y justas se celebren, a pesar de que Nicolás Maduro necesita con urgencia legitimarse. Allí el tema de las sanciones ocupa algún lugar, quizás hay que cambiar y no deben ser sanciones sectoriales, sino sanciones personales. Ustedes incluso en el pasado han hecho algunos estudios en donde la población venezolana no está de acuerdo con el tema de las sanciones, sienten que se agotó. ¿Cómo ves tú este elemento para la recta final y tratar de lograr algunas condiciones electorales en Venezuela? Dos ideas principales. A quienes violan derechos humanos, quienes apresan, quienes abusan del poder, debe la comunidad internacional seguir utilizando los mecanismos que tiene para visibilizar sus abusos, porque en Venezuela se vive en un estado donde hay impunidad para el que rompe la ley, para el que abusa de su poder, por ende las sanciones individuales, y hemos escuchado de distintos testimonios de testigos y de distintas personas dentro de Venezuela que las sanciones individuales generan un impacto en los perpetradores de estos crímenes. Las sanciones económicas, en la teoría dicen que deberían estar enfocadas en cambiar el comportamiento de a quienes se les impone. Dificulto y creo que todos los que estamos en esta sala virtual y quienes nos escuchan y nos ven estaremos de acuerdo en que es difícil pensar que hay alguna intención de cambio de comportamiento del régimen de Nicolás Maduro. Por ende, no sé si las sanciones son la solución. Creo que la solución es tener una política coherente ante el meollo, ante la gran crisis que se vive en el país, que es política. Creo que debe haber una política coherente de apoyo sostenido y sistemático a los actores democráticos que están tratando de ser la voz de esa mayoría que quiere cambio, actores de la sociedad civil que están documentando las violaciones de derechos humanos y los crímenes que se están cometiendo, y seguir levantando. Y la presión no puede detenerse, porque la presión es lo único que va a hacer que quienes están en el poder por la fuerza
los forzas a que se equivoquen, a que tengan debates internos, a que se siga de alguna forma alimentando la energía, el hambre, la ambición democrática del venezolano que está allí, es histórica, está en su ADN político, así que debemos, la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, pero no solamente los Estados Unidos, porque hay la gran lección de mis últimos 4 años trabajando en el Atlantic Council, pensando y ayudando a los Estados Unidos en su política hacia Venezuela, es que los países tienen su interés nacional y hay un ajedrez geopolítico muy grande. Nosotros somos solo una pieza muy pequeña y son solo los venezolanos los que van a poner sus prioridades, sus intereses por encima de otra acción, otro hecho exógeno. Así que yo lo que diría es que más allá de sanción es, en vez de invertir en vuelos de repatriación de migrantes que volverán a salir por la ventana al día siguiente y volverán acá, invertir ese dinero en seguir apoyando a los actores democráticos que sigan presionando por un cambio político democrático en el país. Betica, también final con respecto a la realidad de Venezuela y particularmente lo que podría pasar aquí en Estados Unidos. Se habla de una ley de ajuste, está el tema del TPS de los venezolanos, están los paroles humanitarios. Todas estas vías son efectivas para atender a esos venezolanos que van a seguir llegando y que podrían hacerlo de una manera más organizada. Tu visión final con respecto a esa migración hacia Estados Unidos. Bueno, definitivamente los niveles de personas venezolanas entrando a Estados Unidos siguen incrementándose. Creo que hay datos que lo ponen entre 700,000, 1 millón de personas venezolanas con un perfil bastante interesante. En los datos que he estado revisando recientemente, sabemos que las personas venezolanas son el grupo migratorio con mayores niveles educativos entre todos los grupos migrantes que hay en Estados Unidos, de forma que pensando también en intereses estratégicos de países receptores como Estados Unidos, pensaríamos que hay que continuar dando respuestas de regularización para esta población y puedan plenamente insertarse en el mercado laboral formal. Sabemos que afortunadamente se aprobó el TPS, las medidas de protección temporal, ya en 2 ediciones, una de la última que acoge a personas venezolanas hasta julio del año pasado, y deberíamos esperar probablemente una extensión, una renovación de ese estatus de TPS en el futuro próximo, especialmente pensando en el aprovechamiento que se puede hacer de este talento. Se cuenta también con la posibilidad de acceder al parol humanitario, pero aquí se empiezan ya, sabemos de casos muy concretos de retrasos en las respuestas a las solicitudes de parol humanitario por la cantidad mensual, pero también porque se comparte con otras nacionalidades que incluyen a Nicaragua, Haití, ¿verdad? Y el sistema de asilo que está bastante presionado por las razones que hemos venido discutiendo en este programa. Pero aquí sí también pensar en otras alternativas que sabemos que se están proponiendo desde la diáspora venezolana en Estados Unidos, como esta ley de ajuste venezolano que precisamente busca dar una visión más de mediano y largo plazo a la llegada de estas personas venezolanas, porque, por ejemplo, el TPS solo les da acogida por la duración de 2 años, usualmente con renovaciones permanentes. Y bueno, hay buenos precedentes, países como El Salvador, en Honduras tienen renovado el TPS por más de 20 años. O sea, ese pudiera ser el caso de las personas venezolanas, pero sí creo que es vital pensar en soluciones de mediano y largo plazo que le den certezas a esa población, a nuestra población venezolana, para ser acogidas e integradas en esta gran nación como lo es Estados Unidos. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero muy agradecida por todas estas conclusiones a ambos. Muchas gracias a ti, Gaby, querida. Gracias, Gaby. Abrazo, Betilde. Son las declaraciones de Diego Area, quien es director adjunto de Desarrollo Estratégico del Atlantic Council, y Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.